Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la solicitud de suspensión perfecta de labores, cómo usted realmente tiene que tramitar esto ante el Ministerio de Trabajo, y vamos a hablar también, antes de esos pasos, a indicarles el tema de las normativas, los requisitos que ustedes tienen que cumplir. ¿En qué ámbito se establece realmente esta suspensión perfecta de labores? Algo medio enredado y parece normativa parchada, ¿no? Porque en realidad esta suspensión es por el ámbito y la coyuntura actual que tenemos, ¿no? Al haber empresas que no están trabajando, no están laborando, sus trabajadores tampoco están laborando, ¿cómo es que el empresario debería declarar en la planilla electrónica a estos trabajadores? Si de repente el empresario no tiene el nivel económico o quizás por la naturaleza de la empresa no puede trabajar en estos tiempos, ¿cómo pagarle esa planilla al trabajador? ¿De qué manera el gobierno va a establecer requisitos, subsidios, beneficios para cubrir esta planilla? Por eso es que salió esta normativa de suspensión perfecta de labores, para darle lineamiento a estas empresas, puedan tener la oportunidad de mantener como vínculo laboral al trabajador sin pagarles la planilla. Perfecto, vamos a explicar. Mi nombre es César Flores, yo soy contador y represento a la firma CF Consulting, y les vamos a pasar a explicar acerca de estas dos primeras normativas. El 14 de abril del 2020 salió la primera normativa del decreto de urgencia 038-2020. Quiero recordarles, para las personas y empresas que han declarado planillas en marzo, recordarles que el 15 de marzo comenzó la cuarentena. Aparentemente iba a ser hasta fines del mes de marzo, pero luego se extendió. Entonces, la mayoría de empresas han declarado marzo pagándole su sueldo al trabajador, pagándole su sueldo, ¿no? Y por ahí se estableció el tema del subsidio 35% que muchas empresas han pedido, y de alguna forma con eso han pagado la planilla de marzo, entre comillas, ¿no? Entonces hasta marzo la mayoría de empresas debía haber declarado planilla, pagado su ONP, su AFP al trabajador, su de salud y su sueldo. Perfecto. ¿Qué pasa ahora en el mes de abril? Que nadie está operando, nadie está trabajando, excepto las empresas de alimentos, minimarkets quizás, o farmacias. ¿De dónde van a asumir ellos un pago de sueldo si no tienen ingresos? Entonces, por eso es que con el decreto de urgencia 038 del 14 de abril del 2020, se ha establecido normativas generales para que las empresas puedan solicitar al Ministerio de Trabajo la suspensión perfecta de labores. Una semana después, el 21 de abril de 2020, salió el reglamento 011-2020-TR, que lo que hace es, al decreto de urgencia le hace hablar, ¿no? Porque de alguna manera se necesita normativas de entendimiento técnico, de validaciones, de requisitos, de alcances que tiene que cumplir la norma, y por eso sale el reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que exactamente menciona dentro de estas dos normativas? Yo quiero darles así de una manera resumida el tema del alcance de esta normativa de suspensión perfecta de labores. Bien, esta suspensión que tú vas a solicitar como empresa o ya solicitaste al ministerio es aplicable para todos los empleadores y trabajadores del sector privado de cualquier régimen laboral. Está refiriéndose a régimen laboral general o régimen laboral especial, que es el caso de los que están en el régimen REMIPE, ¿ya? El régimen REMIPE es un régimen especial laboral donde tú te puedes acreditar ante el ministerio como microempresa o mediana o pequeña empresa. Para microempresas, realmente los que venden en el año menos de cerca de 600.000, un poco menos, son microempresas.
consideradas microempresas en la cual no se le paga beneficios sociales a los trabajadores, solamente vacaciones de 15 días y lo que es el seguro de salud, ¿no? Entonces, otro punto importante dentro del alcance de esta norma es el retiro de 2.000 soles de las AFPs. Por ejemplo, si mañana el ministerio te da la validación de la suspensión perfecta de labores, lo que vas a tener que hacer es decirle a tus trabajadores: oye, ya me dieron la validación, pueden retirar 2.000 soles de su AFP a partir del 30 de abril de 2020, ¿no? Ahora, sabemos que hay muchos bloques de personas que no han estado en planilla o que aún estando en planilla también se les ha permitido retirar hasta 2.000 soles. Por ejemplo, para las personas que dejaron de trabajar hace 6 meses, desde el mes de marzo hacia atrás, había un primer bloque de cronograma donde las personas podían retirar hasta 2.000 soles. Otras personas que dejaron de trabajar en enero, dejaron de trabajar en febrero, por alguna razón el empresario no tenía dinero y no le pagó el aporte de su AFP u ONP, entonces, o de la AFP, entonces ellos también podían cumplir el requisito de, si ganan menos de 2.400, podían retirar 2.000 soles en 2 armadas, 1.000 soles un mes y 1.000 soles el siguiente mes. Ahora, aparte de eso, hay otras personas que, estando en planilla, la empresa les aportaba aún en mes de marzo, inclusive en abril quizás les aportaban la planilla. Para esas personas que están activas en planilla, también hay otro cronograma, un tercer bloque y cuarto bloque, donde van a poder retirar sus 2.000 soles. Y ese cronograma todavía no sale, más o menos a quincena de mayo en adelante van a salir esos cronogramas, así es que esté atento. ¿Listos? Un tercer punto es, imagínate tú, te dan la suspensión perfecta de labores, obviamente tú vas a declarar en la planilla de tus trabajadores con sin goce de haber, ¿no es cierto? Con licencia sin goce de haber. Ojo que ahí tienes que tener mucho cuidado, más que todo en el mes de abril, que vas a seguramente declarar con licencia sin goce de haber el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? El tema de la salud está calculada en función a la remuneración mínima vital. Aunque no le pagues al trabajador cero, tú igual tienes que pagar la salud, porque la salud está en función a la remuneración mínima vital. Ese es el mínimo valor que tú puedes pagar de la salud. Ahora, estas personas que de alguna manera están en planilla y tú como empresario tienes ya la suspensión perfecta de labores, la aprobación del ministerio, los trabajadores pueden solicitar su adelanto de CTS. Tú les puedes dar el adelanto de CTS a tus trabajadores para que de alguna manera pues generen y tener ingresos para la canasta básica. O de repente ahora en julio que tú le ibas a pagar la gratificación, pues págale, ¿no? Págale la gratificación. El tema es que las empresas en este momento no tienen dinero ni para pagar CTS ni para pagar gratificación. Es medio absurdo esta parte de la normativa, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el ministerio te dice: ¿sabes qué, empresa? No te voy a dar la suspensión perfecta de labores porque realmente no has cumplido un requisito. Entonces, el empresario, en ese sentido, la normativa le da la facultad para que esa CTS que tenía que pagarle en mayo al trabajador pueda extenderlo y pagarlo hasta el 15 de noviembre, ¿no? Pero tú sabes que el 15 de noviembre del 2020 tiene que pagar el otro semestre de CTS. Entonces tampoco tiene sentido esta parte de la normativa de saber de que el empresario no tiene dinero de dónde sacar para pagar ni CTS. Pero está allí, ¿no? Ahora, ¿qué otros alcances más hay? Por ejemplo, en el mes de abril y mayo salió la normativa en la cual si al trabajador le pagan su sueldo, si le pagan su sueldo, está en planilla,
cosa que no va a pasar para la mayoría de empresas, porque no tiene de dónde pagar. Pero si le pagamos sueldo en mes de abril, mayo, junio de repente, entonces el trabajador va a recibir el 100% de su sueldo, ¿ya? No se le va a descontar AFP, por lo menos para los meses de abril y de mayo del 2020. Ahora, en el caso de ONP no pasa ello, o sea, no hay una normativa que te diga, ok, abril y mayo me vas a pagar mi sueldo, pero no me vas a descontar a ONP, no, sí te van a descontar la ONP, ¿ya? Es distinto a lo de AFP, sí te van a descontar la ONP, pero lo que va a hacer el gobierno es de alguna manera subvencionarte o reconocerte esa ONP que te descontaron, como que te lo va a devolver y es algo que tú tienes que solicitar a la ONP, ¿no? Otro punto importante es que si tú eres empresa REMIPE, y la mayoría de empresas REMIPE son microempresas, que casi el 90% de las empresas son microempresas en el Perú, y tienen de repente su certificado de REMIPE, entonces una vez que el ministerio apruebe tu solicitud de perfecta de labores, los trabajadores que ganan menos de 2.400 soles pueden estar facultados para recibir un subsidio de parte del gobierno de 760 soles por trabajador por los próximos 3 meses. O sea, en este caso, en el ejemplo, si ya te dieron la suspensión perfecta de labores, lo que hace el trabajador es ingresar a la web del Salud, donde el gobierno le ha transferido cerca de 652 millones de soles para repartirlos a los trabajadores, un subsidio de 760 soles por mes por trabajador por los próximos 3 meses. O sea, 760 por ejemplo en abril, 760 en mayo o 760 en julio, ¿no? Eso es lo que recibiría el trabajador a cambio de que no va a recibir sueldo en esos meses, ¿no? Ahora, el gobierno también ha garantizado de alguna manera el pago de seguro de salud, porque un empresario al no tener dinero para pagar ni siquiera el porcentaje del 9% de la remuneración mínima vital, y es un empresario que tiene 500 trabajadores, 1000 trabajadores quizás, o 100 o 50, es dinero que no tiene el empresario de dónde pagar. Entonces, de hecho, que no va a poder pagar los aportes de salud. Y el seguro de salud tiene que estar garantizado para los trabajadores. Si por ahí sufren COVID, entonces él tiene que ir al seguro de salud y atenderse. O si está enfermo de algo o enferma de algo complicado, tiene que ir al seguro a que se atienda. Entonces no puede ser que pasen 1 mes, 2 meses o 3 meses de cuarentena, el empresario no tiene de dónde pagar. Entonces para eso es que el gobierno ha garantizado que los trabajadores que hacen parte del sistema privado laboral van a poder gozar de su seguro de salud, no se les va a cortar. Para eso el gobierno ha transferido 92 millones de soles a E-Salud. Bien, ahora dentro del lineamiento de la suspensión perfecta de labores hay requisitos, pero más que requisitos que tiene que cumplir el empresario para que pueda acceder a esta suspensión perfecta, es que tiene que verificar primero los supuestos, ¿no? Por ejemplo, un primer supuesto para que te consideren como suspensión perfecta de labores es tu empresa o tu giro de negocio tiene la imposibilidad de aplicar trabajo remoto. Quiere decir que por la actividad de tu negocio es imposible que se ejecute un tema de trabajo remoto, donde el trabajador pueda hacer la labor desde su casa. No es imposible realmente. Ahora, no solamente es eso, te pueden dar la suspensión perfecta de labores si tú demuestras la imposibilidad de darle una licencia con goce de haber. ¿Qué quiere decir licencia con goce de haber? Quiere decir que tú le pagas, o sea, tú lo declaras en planilla como si trabajara, le pagas su sueldo como si trabajara, pero no ha trabajado ese mes o esos días, ¿no? No ha generado producción económica. Esa es licencia. Entonces, para muchas empresas que no están laborando, pues es imposible darle licencia con goce de haber
por la naturaleza de la actividad. ¿Por qué? Porque si es una peluquería, si es un spa, si es una empresa de aviación, de transportes, no está laborando, no está generando dinero por la naturaleza de su actividad, los trabajadores no están laborando, entonces es imposible que yo le pague a un trabajador si no ha laborado y encima si no he generado economía. Ahora, hay un tercer punto de imposibilidad, tienes que demostrar la imposibilidad no solo de realizar trabajo remoto o que tú le puedas dar licencia con goce de haber, sino también que eso de alguna manera demuestres que tú como empresa estás afectado, tu nivel de economía está afectado, tienes un nivel de afectación económica. Y para cumplir este requisito, y el Ministerio de Trabajo te diga, ok, si estás imposibilitado de generar economía, vemos que no trabajas, lo que han hecho es que dentro de esta solicitud de suspensión que se genera en la web, te están midiendo unos indicadores de ratios en función al sueldo que estás de alguna manera declarando ese mes, específicamente, y en función también al nivel de ventas, ¿no? Por ejemplo, estás parado en el mes de marzo, y en el mes de marzo ya pagaste tu planilla, cerraste, pagaste la AFP, pagaste la ONP, perfecto. ¿Qué pasa en el mes de abril? ¿No? En el mes de abril tú dices, ok, ya salió la normativa de suspensión perfecta de labores, entonces lo que voy a hacer es pedir mi suspensión a partir del 15 de abril. El 15 de abril hablé con mis trabajadores, estuvimos de acuerdo de que vamos a firmar un convenio donde no le voy a pagar el sueldo, porque vamos a entrar al ámbito de la suspensión perfecta de labores, no tenemos economía, etc. Entonces, pero ese mes de abril, estás parado en abril, entonces tu nivel de afectación o tu nivel de verificación de esta información, de cumplir este requisito, es el mes anterior. En este caso sería marzo. En marzo tú has pagado planilla, entonces tu ratio está en función de la planilla, el numerador, valor de la planilla, entre el denominador, el valor de las ventas que has tenido ese mes. En marzo seguramente has tenido hasta el día 15 ventas y seguramente has pagado planillas hasta el día 15 también. Entonces vas a tener un nivel de ratio en marzo del 2020, que es sueldo total entre ventas totales. Lo que te está diciendo la norma es que compares ese ratio con el del año anterior, o sea, agarras las planillas de marzo del 2019 entre las ventas del 2019, esos dos ratios lo comparas, verificas en cuánto ha aumentado ese ratio del 2019 al 2020, y en función a ese ratio es que van a validar que sostengas requisitos para que puedas cumplir y te den la suspensión perfecta de labores, ¿no? Eso está aquí resumido en una trabalengua en esto que te estoy mostrando, en donde te dice, compárame ese ratio de marzo 2020 y del 2019, y si tú eres una micro y pequeña empresa o una mediana y gran empresa que sí tienes actividades permitidas para laboral, como de repente es una empresa de centro de abasto o eres una empresa de farmacia de repente, entonces si ese porcentaje en tu nivel de medición aumentó 6% y eres micro y pequeña empresa, podrías acceder a que te brinden esta suspensión perfecta de labor. Si eres una mediana y gran empresa, esa mínima variación debería ser el 13%, según ves en la pantalla, ¿no? Ahora, si eres una actividad que de por sí no puede operar, ¿no? Un spa, por ejemplo, si eres microempresa, esa variación mínima de comparar estos ratios de este año con el año anterior
tiene que ser el 12% y para mediana y gran empresa es 26%. Ahora, ¿qué pasaría si tú te has parado ahora, has pedido la suspensión perfecta en mayo? Hoy día, de repente, o ayer, 2 de mayo. Entonces, si hoy estás parado y has pedido la suspensión perfecta, ¿cuál es tu mes de medición? Es abril. Entonces, en abril seguramente has tenido ventas, quizás ha sido una actividad permitida de almacenamiento de alimentos, de farmacia que ha tenido obviamente su planilla ha operado, sus ventas han operado, pero de alguna manera no ha generado el nivel de economía que se espera. Entonces, para esas empresas que sí están permitidas trabajar, pero de alguna manera no han trabajado, también tienen un nivel de porcentaje de aumento, si son micro y pequeñas empresas, o medianas y grandes empresas. En este ejemplo va desde el 4% y el 11%. Si son actividades que no tienen que operar por el tema de la cuarentena, también hay un porcentaje de aumento para micro y pequeñas empresas que es el 8% y mediana y gran empresa que es el 22%. No te preocupes en entender esta maraña de cosas que indica la normativa que muchos no entienden, que el ratio del 2020, que el 2019, que la variación, que el microempresa, que el mediana empresa. No te preocupes. En el ejemplo que te voy a dar de cómo llenar tu solicitud, ahí vas a entender un poco mejor. ¿Perfecto? Si las ventas del mes previo a la adopción, ¿qué quiere decir? Yo adopto en el mes de abril pedir suspensión perfecta, el mismo 15 o 16 de abril, donde ya salió la norma ahí. El mes anterior es marzo, entonces si tus ventas en marzo, tú declaraste en el PDT 621, declaración de renta e IGB, declaraste 0 ventas, o si tú estando parado en mayo, pides su suspensión en mayo, tu mes previo ¿cuál es? Abril, o en abril declaraste ya en esta semana de repente las ventas en 0, porque no vendiste nada, entonces tú directamente puedes acceder ya a la suspensión perfecta de labores. No tienes que cumplir este requisito de los ratios, ¿ya? ¿Qué más requisitos tenemos? Para tú agotar el tema de solicitar la suspensión perfecta de labores, tienes que realmente procurado mantener el vínculo laboral con tus trabajadores. Pero esto es algo medio ambiguo, porque la norma en ningún momento te está diciendo la suspensión perfecta de labores que despidas al trabajador, no. Te está diciendo que lo mantengas el vínculo laboral, aunque no le pagues sueldo, pues no le pagas sueldo, pero lo mantienes en planilla, ¿no? Entonces, pero previo a conversar con tus trabajadores, a agotar este tema de la suspensión perfecta, tú puedes hablar con ellos y decirle, oye trabajador, estamos el 15 de abril, mira, yo te proyecto que este mes de abril no te voy a poder pagar, pero te voy a considerar como un adelanto de vacaciones, estos días que no estés laborando del mes de abril, te considero como adelanto de vacaciones, pero no te puedo pagar las vacaciones también porque no tengo dinero. Entonces te puede quedar como una cuenta por pagar esas vacaciones ya cuando tú te recuperes, no sé, en agosto, en septiembre, el próximo año, ¿no? Ahora, puedes llegar a otro acuerdo con el trabajador, donde dices, bueno, te voy a reducir la jornada diaria porque aunque soy una empresa que está operando, las ventas han bajado, no sé de dónde pagarte, y aunque no estoy operando, tampoco estoy generando. Entonces, de repente la jornada diaria de 8 horas que tú le pagabas al trabajador de 50 o 80 soles, ya le podés llegar a un acuerdo que le pagas 40 soles, ¿no? En el ejemplo. O reducir la jornada semanal también del monto que tú le pagas, o la remuneración total del mes. Lo que sí no puedes hacer es reducirle el sueldo menor al mínimo vital, ¿no? Si tú le pagabas un sueldo de 1.200 soles, y llegas a un acuerdo con el trabajador, pues lo mínimo que tienes que pagarle es 930 soles, que es el mínimo, ¿no? Entonces, si agotado eso no llegan a un acuerdo, bueno, es algo válido que tienes que firmar un convenio con los trabajadores para que lo sustentes ante el ministerio
cuando solicites la suspensión perfecta de labores. Previo a esta adopción, como les decía, de la suspensión perfecta de labores, lo que tienes que hacer es hablar con los trabajadores y comunicarles de manera física o remota, o por Skype, o por Zoom, no sé, o por correo, que realmente vas a aplicar la suspensión perfecta de labores y que no le vas a poder pagar el sueldo, pero que de alguna manera al solicitar esta suspensión perfecta, estas empresas van a tener algunos beneficios de subsidios, ¿no?, para el trabajador de manera directa. La suspensión perfecta de labores, ¿qué pasaría si hay mujeres, por ejemplo, que están embarazadas? Hay personas con discapacidad, hay personas que se han sido diagnosticadas con COVID, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad, que trabajan en empresas. Entonces no se le puede dejar sin sueldo. De alguna manera el empresario tiene que ayudar a estas personas a que puedan generar de alguna manera, ¿no? De repente en muchas de estas personas no llegan los subsidios del yo me quedo en casa, no llegan los subsidios de bono independiente, no llega quizás ni subsidios del bono universal, no lo sé. Entonces, de alguna manera el empresario tiene que ponerse una mano al pecho también y ver de qué manera puede apoyar. Ahora, al momento de llenar tu solicitud de suspensión perfecta de labores, tienes que dejar tu correo electrónico, tanto del empleador como del trabajador, para que la autoridad de trabajo, cuando haga la revisión de esta solicitud de suspensión, les comunique al trabajador y a los empleadores si ha sido aprobado o no el tema de la suspensión, y tengan que cumplir determinados solicitudes o requisitos para que la autoridad de trabajo, cuando vaya y fiscalice a las empresas, les den los documentos que se necesitan para sustentar todo esto. Y justamente hablando ahorita de sustento a la autoridad de trabajo, es que luego de 48 horas de recibida la solicitud perfecta de labores a través de la web, el Ministerio de Trabajo podrá solicitar inspección laboral a través de la SUNAFIL, para lo cual se debe sustentar la imposibilidad de efectuar trabajo remoto. Yo tengo que sustentar que es imposible efectuar trabajo remoto y que es imposible darle licencia con goce de haber. Para eso tengo que presentar estos documentos, presentar el PET 621 de IGB de renta, en este caso sería de abril o de marzo y abril, para que valide las ventas. También tengo que presentar el PET 601 de la planilla electrónica para que el ministerio valide el nivel de sueldos que he declarado en el mes de marzo o en el mes de abril. Tengo que también, si he sido beneficiario como empresario al subsidio 35%, me han dado 2.000 soles, 3.000 soles, ese dinerito he tenido que pagar aparentemente la planilla de marzo, ¿no? O compensar por ahí, ¿no? Si yo tengo que demostrar al ministerio en qué he usado ese dinero, tengo que demostrarlo. Luego, cuando el ministerio vaya al trabajo, va a verificar si pues los trabajadores están laborando físicamente, si es un giro aprobado está permitido para generar la actividad o no. También tengo que demostrar como empleador que ha habido un acuerdo con el trabajador donde se justifica que por el nivel de afectación económica no voy a poder pagarle sueldo de los trabajadores. Si el trabajador establece labores parciales, ¿no? Por ejemplo, si estas son empresas como de abasto o quizás de farmacia donde establecen labores parciales, para algunas áreas de trabajo sí están laborando de una empresa, pero para otras áreas no están laborando. Entonces lo que el ministerio va a decir, ¿por qué para unas sí estás aplicando quieres que se aplique suspensión perfecta y para otras no? Todo eso tienes que sustentarlo, ¿no? Muy bien, ingresamos ya a la parte práctica, que es cómo solicitar tu suspensión perfecta de labores, ¿no? Tienes que ingresar a una plataforma virtual del Ministerio de Trabajo. Dice, para poder ingresar a la plataforma debes ingresar al siguiente link de dirección. Si quieres apunta, o cuando ingresas a este link también vas a poder descargar inclusive el procedimiento para poder hacer la suspensión. En este caso es www.a
pps.trabajo.gov.pe/suspensión-perfecta. Tú ingresas a ese link y vas a llegar a esta página. Llegas a esta página, te va a salir un mensaje. Bueno, ahora ya no sale este mensaje, sino otro mensaje. Te va a dar aquí una opción que es inicio de registro. Te va a salir este mensaje, te va a dar inicio de registro. Tú le das clic en inicio de registro y te va a indicar: colócame tu clave SOL, tu RUC, tu usuario y tu clave SOL. Le marcas no soy robot, le das iniciar sesión. Perfecto. Siguiente pantalla te va a aparecer punto 1, inicio. Te va a decir: lléname el RUC de la empresa que está solicitando la suspensión perfecta. Lléname su razón social, su domicilio fiscal, y automáticamente te va a aparecer si está acreditado como micro y pequeña empresa como régimen especial REMIPE, registrada en el Ministerio de Trabajo. Y también te va a mostrar de alguna manera el plazo de suspensión perfecta de labores, ¿no? Una fecha mínima de inicio respecto de todos sus trabajadores y fecha máxima. Acá vamos a ver mejor. Ahí está. Plazo de la suspensión perfecta. ¿Listos? A ver, acá hay un tema muy interesante, ¿ya? Porque imagínate que tú, en este caso, yo pedí la suspensión perfecta el 28 de abril. Pero yo había llegado con un acuerdo con el trabajador justo el día 15 de abril, que salió vigente la norma de suspensión. Le dije a los trabajadores: ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto, no voy a poder pagarte, vamos a ir a una suspensión perfecta de labores para el ministerio. Se supone que el acuerdo fue el 15, pero te demoraste una semana, no sé, etcétera, y llegó el 28 y recién vas a pedir el 28 de abril tu suspensión de labores. Tú pones acá la fecha, ya no te va a permitir colocar fecha 27, 26, 25, 24 ni 15. Esta fecha es la fecha actual en la que tú estás parado ahorita pidiendo la suspensión. Si pides la suspensión en mayo, esa fecha que va a indicar acá va a ser 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo. Ya, entonces eso no quiero que te asustes. Bueno, lamentablemente te demoraste en pedir la suspensión perfecta de labores, pues, ¿no? Ahora, en ese caso, con el convenio con el trabajador, tú podrías sustentar para no pagarle toda la planilla del mes de marzo. Ya depende de ti cómo acuerdes con el trabajador, ¿no? Fecha máxima, el sistema ahorita está adoptando una fecha máxima hasta el 9 de julio de 2020. No existe 10 de julio, 11 de julio, 15 de julio, no. Esto en automático te está generando hasta el 9 de julio, ¿ya? Colocas la dirección de la empresa, de qué departamento es, de qué provincia, del departamento de Lima, provincia de Lima, digamos, de qué distrito es, cuál es la dirección de la empresa, tienes que llenar esos datos. Tienes que llenar también la dirección de la empresa y el procedimiento, que sería suspensión perfecta de labores. Te va a aparecer esto en automático: decreto supremo o decreto de urgencia 038. Manifiesto mi conformidad de recibir comunicaciones por correo electrónico relativo a defectos u omisiones en la aplicación de los procedimientos del marco del decreto de urgencia 038-2020 y decreto de urgencia 011, decreto supremo, 011-2020, que es el reglamento. Sí declaro conformidad para recibir correos electrónicos. Le doy siguiente y voy a pasar al siguiente proceso. Estaba en inicio, ahora estoy en procedimiento. Me va a pedir el DNI del representante legal. Le coloco acá el DNI, le presiono buscar y me va a aparecer en automático el apellido paterno, el apellido materno y los nombres.
Luego me va a decir llena y escríbeme el cargo de esa persona, de ese representante, que por lo general es el gerente general, ¿no? Entonces le puse acá gerente general, le pongo el correo electrónico que normalmente uso para recibir las notificaciones, repito el correo electrónico, adjunto también un documento sustentatorio que acredite la representación, que podría ser la ficha RUC, en este caso yo he adjuntado la ficha RUC, le marco aquí la opción marcar el supuesto o supuestos en la que se encuentre el empleador. Dada la naturaleza de la actividad, ¿te acuerdas que te dije que imposibilidad de ir a trabajar? Esa es la naturaleza de la actividad. No es posible aplicar el trabajo remoto ni licencia. Dado el nivel de afectación, ¿te acuerdas que te dije pues no tengo economía para pagar a mis trabajadores? No es posible aplicar trabajo remoto ni licencia. Le marcas los dos y vas a pasar a un proceso a una siguiente hoja de criterio para determinar la afectación económica. Acá está. Esto es lo que yo les decía. Acá es donde se van a calcular los ratios, el comparativo de ratios del mes de abril 2020 con abril 2019 y marzo 2020 con marzo 2020, dependiendo de si eres microempresa, mediana, pequeña, mediana o grande empresa. Entonces tú le das clic aquí donde dice calcular afectación económica. Tú le das clic, acá le das quiero afectar de manera total. Tú le das clic en afectación económica y te va a aparecer este cuadrito donde está el cálculo del ratio, ¿no? Acá te dice cómo se calcula el ratio. Tú le pones en el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente, sus ventas han sido igual a cero. Bueno, en este caso no han sido igual a cero. Si ha habido una declaración de un valor de ventas, le pongo no y me va a abrir esta ventana, este punto 3. Dice, se debe comparar el indicador ratio masa salarial, que es el sueldo, entre el nivel de ventas del mes previo. O sea, si yo estoy pidiendo mi suspensión en abril, el mes que tengo que validar yo es marzo. Si estoy pidiendo mi suspensión en mayo, el mes que tengo que validar es abril. Acá dice, el mes previo de la adopción de la medida correspondiente. Y acá te dice, colócame tu ingreso de masa salarial. Si lo has pedido esa suspensión en abril, la tienes que poner el ingreso salarial o el sueldo de marzo entre las ventas de marzo. Y tienes que poner ese mismo dato de sueldo, el dato de sueldo de los trabajadores, del total de trabajadores, el sueldo total de trabajadores. Lo tienes que colocar acá del año marzo 2019 y acá también las ventas del 2019, ¿no? Ahora, si tú estás parado en mayo, ya los datos no son de marzo, sino son de abril del 2020 y de abril del 2019. Ahí te va a salir acá calculado un ratio. Si ese ratio supera esos porcentajes que te he indicado de la microempresa, que es 6%, 13%, 22%, de acuerdo a la tabla que te indiqué, si supera esos porcentajes, le pones calcular o te pone automático calcular. Si te sale, por ejemplo, 20%, si está en el rango, eso valida que te den la suspensión perfecta. Si es más del 10%, también, dependiendo del nivel de empresa, ¿no? Entonces, pero todo va a estar acá validado. Entonces tú ya vas a poder evaluar, ¿no? En este caso a mí me salió 44%, o sea, de hecho que voy a entrar dentro de la suspensión perfecta. Le das siguiente, más abajito hay una pestaña que dice siguiente, y vas a llenar la tercera información, que es el personal. Entonces tú vas a contestar estas preguntas. La suspensión perfecta de labores comprende a trabajadores sindicalizados o representantes de los trabajadores en el caso de no existir organización sindical, ¿no? Te está diciendo, tus trabajadores, tienes dentro de tu planilla o dentro de tu proceso laboral, comprende trabajadores sindicalizados o hay sindicato dentro de tu empresa o representante de trabajadores. En mi caso no hay. En tu caso tienes que evaluar si es una mediana, de repente, o grande empresa, puede ser que sí lo tengas, ¿no?
ha procurado la adopción. Y esto es una pregunta muy buena porque a veces confunde al usuario, ¿no? Ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo de los trabajadores. O sea, ¿has procurado, por lo menos, empresario, mantener esa vigencia de vínculo laboral? ¿No? De pagarle remuneración quizás, de llegar a un acuerdo con el trabajador. Y esto tienen que tener cuidado con lo que contesten aquí. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la normativa de agotar todos los lineamientos para pedir la suspensión perfecta de labores? ¿Se acuerdan que les dije que primero el empresario lo que tiene que hacer es avalar con el trabajador, de repente bajarle el sueldo, bajarle las horas, pagarle menos? Si tú has llegado a eso con el trabajador a fin de mantener tu vínculo laboral, pues de hecho que le vas a tener que marcar sí. Pero si tú no has llegado a un acuerdo con el trabajador porque no tienes economía para pagar, tienes que marcarle no. Y es ahí donde se confunden. Obviamente que si tú has llegado a un acuerdo donde no le vas a pagar, pero sí lo vas a mantener en planilla, tiene que haber un correo de sustento, tiene que haber algo que valide, porque el ministerio va a venir a validar y a fiscalizar, ¿no? Ahora, te piden también adjuntar, si hay un documento de acuerdo, puedes adjuntar opcionalmente ese documento. Bien, cuarto punto de validación o de información. Aquí, por ejemplo, si usted marcó no, por ejemplo en este caso yo marqué no, ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia laboral, marqué no. Si marqué no, hay una opción que aquí usted le va a filtrar, abre este filtro y le va a dar esta opción: dada la naturaleza de la actividad no es posible adoptar alguna u otras medidas. Usted le marca eso, ¿ya? Hay otra pregunta también que le hacen: ¿resulta viable implementar la modalidad de trabajo remoto? No, por eso estás pidiendo la suspensión. ¿Resulta viable otorgar licencia con goce de remuneración? No, por eso estás pidiendo la suspensión. Le das siguiente y te va a pedir llenar este tercer proceso del personal, los datos del personal de los trabajadores. Pero antes te va a decir: contéstame, ¿tienes representantes de trabajadores o sindicato? En mi caso yo le puse no tengo, ¿no? Me va a pedir los datos de los trabajadores, me va a pedir el DNI, me va a pedir el nombre completo, me va a pedir los apellidos completos, su correo electrónico, en la dirección donde él trabaja, su centro de trabajo, el lugar donde él vive, etcétera. Todos esos datos me va a pedir. ¿Cuál es su correo electrónico? ¿Dónde vive? Su nombre completo, su DNI, lugar de trabajo, lugar de donde él vive, si es parte de un sindicato, etcétera, o es representante de un sindicato. Entonces tú ahí le pones sí o le pones no. Luego, de alguna manera te va a pedir adjuntar un anexo de comunicación a los trabajadores. También es opcional, le puedes adjuntar el tema de comunicación. Igual te lo va a pedir el ministerio cuando te vaya a fiscalizar. Y aquí hay una opción donde tú le marcas, dice: por la presente declaro que en la relación de trabajadores no se ha incluido personas vulnerables por razones de edad, de 60 a más, por factores clínicos de hipertensión, trabajadores que están en hipertensión de repente, enfermedades cardiovasculares, que están con diabetes, obesidad, personas que están enfermas que has incluido en la planilla. Si lo has incluido, te está diciendo aquí, ¿no? Por la presente declaro que no he incluido esas personas que por edad mayores a 60 años o que están enfermas con temas respiratorios, con asma, insuficiencia renal, enfermedades, tratamientos inmunosupresores, así como mujeres embarazadas. ¿Se acuerda que le mencioné a las mujeres embarazadas? Personas con discapacidad o personas que tienen a cargo familiar discapacidad
etcétera, o personas que están diagnosticadas con COVID. Aparentemente estas personas no debieran estar incluidos en la planilla, pero ponte a analizar. En principio, ok, o sea, no están en planilla. O sea, te está diciendo no lo incluyes en la planilla para pedir la suspensión perfecta de labores. Pero ponte a pensar, no tienes la economía para pagarles el sueldo. Y si ellos no son colocados en esta planilla de suspensión perfecta que te está pidiendo el ministerio, tampoco podrían recibir los 760 soles durante 3 meses. Entonces veo que esto es medio ambiguo. Yo le he marcado que no y le he dado, para evitar el tema, para contemplarme en el tema de prudencia, le he dado siguiente. Listos. Y aquí me sale otra opción más para seguir marcando. Dice, se acogió el subsidio de origen público otorgado en el marco de la emergencia. Bueno, en este caso sí nos habíamos obtenido el subsidio del 35%. Le he puesto sí. Acá te dice cuál ha sido el destino del subsidio de origen público otorgado. Acá tienes que poner, obviamente, lo he usado en pagar en planilla de marzo o parte de abril, etcétera, ¿no? O lo he usado para pagar luz, para pagar agua, etcétera. Que debíamos, porque normalmente el recibo de luz o agua llega la primera semana de cada mes, ¿no? ¿Cuál es el giro principal y secundario del negocio? También le pones ahí, le puedes copiar esta información de tu ficha RUP, agarras el CCU, lo copias y lo pegas allí, ¿no? Para que esté más exacto. Otra pregunta que te hacen y tienes que responder aquí es si los trabajadores a quienes ha aplicado la medida excepcional de suspensión de labores efectivamente se encuentran inactivos. Y acá te es una pregunta que tienes que tener cuidado, porque se supone que en suspensión perfecta no tienes que despedir al trabajador, lo tienes que mantener en planilla. Se supone que efectivamente se encuentran, acá dice, si los trabajadores a quienes se ha aplicado la medida excepcional de suspensión de labores efectivamente se encuentran inactivos, no se encuentran inactivos, están activos. Si los puestos de labores de los trabajadores comprendidos en la medida excepcional de suspensión de labores efectivamente se encuentran paralizados, obviamente sí. O sea, los puestos de labores de los trabajadores comprendidos en el caso del giro que he hecho el trámite, sí está paralizado, ¿no? Acá puedes adjuntar facultativamente también un anexo, le pones examinar, lo adjuntas de tu PC que está guardado ese sustento de alguna manera de esto que estamos hablando. Si no lo tienes, no hay, igual te lo va a pedir el ministerio cuando te vaya a fiscalizar. Le pones finalizar y te va a establecer confirmación. Se podrá enviar este formulario una vez nada más. O sea, una vez solamente puedes pedir esta suspensión. No puedes ingresar nuevamente. Si te equivocaste en algo, dijiste, uy, me he equivocado en ese dato, no incluí a un trabajador, no debí incluirlo, marqué sindicato y no tiene, lamentablemente no vas a poder corregir eso. Acá te dice bien claro, solo podrás enviar este formulario una vez. ¿Estás seguro que deseas enviarlo en estos momentos? ¿Estás seguro? Porque no vas a poder modificar. En mi caso yo sí estuve seguro, le puse enviar. Le puse enviar y luego me llevó a este dato donde me recuerda el nombre de la empresa, me dice tú has elegido el procedimiento de suspensión perfecta de labores de acuerdo al decreto de urgencia 038, dice derivado a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. Te va a pedir llenar tu correo electrónico para que te llegue la información de si te aceptaron o no la suspensión. Te puedes autoenviar este correo electrónico también. Le das aceptar. Dice se remitió la constancia al correo indicado. Tú le pones acá el correo y te lo manda directamente. ¿Qué cosa te manda el correo? La solicitud que has llenado. Todos esos datos que has colocado se van a traducir en un PDF que está aquí donde dice usted puede descargar el archivo de PDF. Usted le da clic allí, va a poder descargar ese archivo. Le sugiero que lo guarde. Son archivos en un comprimido que te van a aparecer de todos los archivos que has adjuntado y lo que has llenado.
Y si eso quieres que te llegue a tu correo, pones acá el correo y te lo autoenvías. Le das a aceptar y simplemente terminaste el trámite de suspensión perfecta de labores. Tienes que tener cuidado los datos que estás colocando y también tienes que haberlo validado con los trabajadores, tienes que firmar convenios con ellos porque el ministerio te va a pedir esa información. Muy bien, esto ha sido la información acerca de la suspensión perfecta, los pasos para solicitarlo y la normativa que lo sustenta. Mi nombre nuevamente es César Flores. Si ustedes necesitan alguna ayuda, asesoramiento, me pueden ubicar a ese número que está allí indicado. Al correo electrónico también me pueden indicar. O en las redes sociales le puedes dar me gusta @CF Consulting Perú, o simplemente puedes irte al Facebook, a esta página de CF Consulting, que brindamos capacitaciones y consultoría empresarial, y usted puede hacer las consultas que necesite. Muy bien, ante todo, muchas gracias y estamos en una próxima oportunidad con ustedes. Para lo que necesiten me pueden dejar en mensaje en CF Consulting del Facebook, pueden dejarme sus consultas. Gracias.